bienvenida a una nueva emisión de Semana 21.2. Le presentamos los momentos relevantes de las actividades legislativas, así como los temas que de ahí se derivan y que se reflejan en nuestra vida cotidiana. Trabaja el Congreso de la Ciudad de México en la creación y mantenimiento de empleos verdes. Concluye el segundo periodo ordinario del primer año de la segunda legislatura e inicia el periodo de la Comisión Permanente. Y ya se encuentra con nosotros, como cada semana, Germán Martínez, quien trae el desglose de los asuntos tratados en los últimos días en el Palacio Legislativo de Donceles. Hola, Germán. Hola, ¿qué tal, Feli? Te saludo con mucho gusto y te platico que esta semana se llevaron a cabo las comparecencias de las personas titulares de las alcaldías Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco con las y los diputados integrantes de las comisiones de alcaldías y límites territoriales y la de administración pública local, a fin de exponer los avances que han tenido en su plan de gobierno. Durante las mesas de trabajo se abordaron temas como el desarrollo económico, la inclusión y el bienestar social, las obras de infraestructura urbana y rural, así como las acciones en materia de protección civil, de derechos humanos, de equidad y perspectiva de género, entre otras. En sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma a diversas disposiciones de la capital con el propósito de sancionar los actos de discriminación perpetrados por servidores públicos. El diputado Temístocles Villanueva, promovente de la reforma, explicó que con la aprobación del dictamen se refuerza el Código Penal y se estipula una sanción administrativa a toda aquella persona o institución que cometa un acto de discriminación, se trate de un actor público o privado. Agregó que dictar y operativizar sanciones administrativas es apostar por una vía alternativa de justicia que pueda brindar auténtica reparación del daño a las víctimas y a su vez sienta las bases para la prevención y la no repetición. El Congreso de la Ciudad de México fue sede de la segunda sesión internacional del Parlamento por la Madre Tierra, con la presencia de embajadores de distintas naciones, representantes de las misiones diplomáticas acreditadas en México y los gobiernos de los estados de la República, así como de entidades, dependencias y órganos autónomos federales y locales, presidentes municipales y alcaldes, senadores y senadoras, así como líderes sociales y representantes de la sociedad civil de todo el mundo. El Parlamento abordó temas como energías limpias, la reducción de emisiones de carbono, movilidad sostenible, entre otros. El diputado Jesús Esma llamó durante su mensaje inaugural a reconocer nuestros errores, aprender de ellos y seguir adelante más fortalecidos, más sabios por y para la Madre Tierra, y exhortó a trabajar por ella para curarle sus heridas por el bien de todas y todos los que la habitamos. En conferencia de prensa, la diputada Ana Francis López Baigén, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, presentó una iniciativa de reformas al Código Penal con el fin de que los delitos sexuales contra niñas, adolescentes y mujeres adultas no prescriban para su denuncia, además de establecer que si el agresor es el progenitor, este pierda inmediatamente la patria potestad. La diputada explicó que con la propuesta surge de la necesidad de establecer que los delitos sexuales sean imprescriptibles, no solo por el derecho a la justicia y no revictimización, sino también como garantía de que las víctimas puedan realizar su denuncia en el momento en el que se encuentren listas para hacerlo y no solo cuando las leyes lo establezcan. El Congreso de la Ciudad aprobó en sesión extraordinaria los dictámenes para designar y ratificar al doctor Joel Blano Castro, al doctor Agapito Campillo Castro, a la maestra Diana Ivonne Carmona Rosete, al doctor Roberto Martínez González, a la maestra Patricia Ortiz Contreras, a la maestra Laura Elena Rosales Rosales, al maestro Armando Sánchez Palacios y la maestra Erika Marlene Cepeda García como magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en un proceso que las y los legisladores calificaron como transparente y verídico, además de resaltar su importancia para la procuración de justicia y la garantía de derechos para la ciudadanía. Las y los diputados del Congreso de la Ciudad aprobaron una reforma al artículo 236 del Código Penal para agregar como agravante al delito de extorsión el uso de violencia física o moral para exigir el cobro de un daño derivado de un hecho de tránsito. La diputada Luisa Adriana Gutiérrez, promovente de la reforma, explicó que en los últimos años ha proliferado una forma de ejercer violencia física o moral con la figura de los montachoques, que es cuando una persona ocasiona un choque automovilístico con el fin de generar un lucro para sí o para un tercero, provocando a su víctima una afectación. La legisladora aseguró que la reforma busca ser la punta de lanza para que las siguientes legislaturas tomen como modelo que se atienda las particularidades de cada entidad. Con esta reforma, estas conductas podrán ser sancionadas con hasta 23 años de cárcel. También fue aprobado el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género, por el que se reforman distintos ordenamientos para tipificar en materia penal determinadas conductas contra las mujeres trans, así como garantizarles debida atención médica y procuración de justicia.
La promovente de la reforma, la diputada Gabriela Quiroga, dijo durante la presentación del dictamen que existe una falta de política pública para atender las necesidades específicas de la población trans, sobre todo de las mujeres trans. Expuso la falta de garantías al acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad y a la participación política de las personas trans. Con la aprobación del dictamen se tipifica penalmente la aplicación de sustancias modelantes no autorizadas con fines estéticos. Queda tipificado penalmente la privación de la vida de una mujer trans por razones de género, conocido como transfeminicidio. Se garantiza la atención médica básica e integral a las personas trans que sufran daños físicos como resultado de cualquier procedimiento invasivo relacionados con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo, y queda garantizada la procuración de justicia y la reparación del daño a víctimas indirectas cuando se trate del delito de transfeminicidio. Esa fue la información más relevante ocurrida esta semana en el Congreso de la Ciudad de México. Nos vemos la próxima semana y regresamos contigo, Feli. Muchas gracias, Germán. Entre los problemas fundamentales que enfrenta nuestra sociedad se encuentra el de la crisis medioambiental, el de la falta de empleo. Conscientes de su complejidad y analizadas como dos cuestiones que deben medirse con un enfoque multifactorial, el Congreso de la Ciudad de México ha impulsado la creación de empleos verdes, los cuales son trascendentales para el desarrollo sostenible, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Antonio Vázquez nos platica. Feli, qué gusto saludarte a ti y a las y los que siguen Semana 21.2. Y según el informe sobre la disparidad de emisiones 2019 publicado por la Organización de las Naciones Unidas, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero deberían caer un 7.6% al año entre 2020 y 2030 para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París. En este contexto, el mundo entero necesita acelerar la transición hacia una economía respetuosa con el medio ambiente. Una transición que no solo tiene el potencial de frenar el cambio climático, sino también de convertirse en un auténtico motor de crecimiento, creando numerosos empleos verdes en múltiples sectores. Algo que en los últimos años han desarrollado algunos países ricos y algunas economías emergentes. Y al estar dentro de las 10 ciudades más pobladas y grandes del mundo, la Ciudad de México no se podía quedar atrás en un tema tan relevante en el cuidado del medio ambiente y relacionado con el empleo. Por ello, el Congreso capitalino reformó la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México en materia de empleos verdes. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente define los empleos verdes como los trabajos en agricultura, actividades de fabricación, investigación y desarrollo, administración y servicio, que contribuyen sustancialmente a preservar o restaurar la calidad medioambiental. En otras palabras, los empleos medioambientales son aquellos destinados a proteger y proporcionar el medio ambiente o aquellos que consideran en todo momento su impacto sobre la salud del planeta y tratan de minimizarlo. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, este tipo de empleos permiten aumentar la eficiencia del consumo de energía y las materias primas, limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, minimizar los residuos y la contaminación, proteger y restaurar los ecosistemas y contribuir a la adaptación al cambio climático. La reforma tiene el objetivo de incorporar a la ley la definición de empleo verde, además de establecer que la Secretaría de Medio Ambiente debe colaborar con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo en la creación y desarrollo de estos empleos. La diputada del PRI, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, Tania Larios, dijo que los empleos verdes son fundamentales para el desarrollo sostenible y responden a los desafíos mundiales de protección del medio ambiente, por lo que dicha reforma busca impulsar, fortalecer y fomentar la creación de estos empleos. De igual forma, los empleos verdes en las economías emergentes y en los países de desarrollo, si bien incluyen oportunidades para gerentes científicos y técnicos, principalmente pueden beneficiar a una amplia sección de la población más necesitada: jóvenes, mujeres, campesinos, poblaciones rurales y de escasos recursos. Otro de los beneficios de estos trabajos ecológicos es su efecto sobre la economía, que ya puestos en marcha contribuirán a que año con año se oferten más empleos en este rubro y a su vez se preserve, se cuide y se frene la alza en contaminación, escasez de agua, calidad del aire y se expande el campo laboral para las y los que habitamos y cuidamos de nuestra ciudad. La Organización Internacional del Trabajo ya ha advertido que, si nada cambia, el crecimiento del empleo en el futuro no será suficiente para satisfacer el incremento de la fuerza laboral en los países emergentes y en desarrollo. Es relevante mencionar
que esta concepción se trata de una vanguardia en la que la Ciudad de México, como siempre, llega a tiempo para sentar el precedente a nivel nacional, dado que surge del Acuerdo de París en 2015 y se define sólidamente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021 COP26. Estos cambios destinados a alcanzar el Acuerdo de París y a generar empleo verde incluirán en un futuro un mayor uso de fuentes de energías renovables, la expansión de los vehículos eléctricos y la modernización de obras de construcción. Con esto, en la Ciudad de México se impulsa un nuevo modelo de desarrollo para lograr un equilibrio entre el crecimiento económico, la generación de empleos verdes, el bienestar social y la protección del medio ambiente. Enhorabuena para este Congreso que trabaja para garantizar el derecho a un medio ambiente sano y reducir las desigualdades con el fin de conseguir el bienestar de todas y todos los que habitamos esta gran metrópoli. De mi parte es todo, Feli, yo regreso contigo y acá nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Antonio. Nos vemos en el siguiente programa. Los empleos verdes no son otra cosa que puestos de trabajo que contribuyen a restaurar o preservar el medio ambiente a través de actividades vinculadas a las energías limpias, la construcción de la manufactura, con el propósito de conservar nuestro planeta en las mejores condiciones, ya que este representa el patrimonio de las futuras generaciones. Luego de 120 días de trabajo que comprendieron del 1 de febrero al 31 de mayo de este año, los diputados de los 8 grupos y asociaciones parlamentarias en el Congreso de la Ciudad de México concluyeron el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo. Pues mire usted, pese a que hubo momentos de tensión, momentos de turbulencias, de desavenencias, el balance es ampliamente positivo según lo veo yo y me parece que los datos, la información confirma completamente este punto de vista. Este 8 de junio comenzó sus trabajos la Comisión Permanente en el Congreso de la Ciudad de México, integrada por 17 legisladoras y legisladores y 4 más que forman la mesa directiva. La Comisión Permanente es el órgano que sesiona durante los periodos de receso del Pleno e inicia trabajos luego de que concluye cada periodo ordinario. Precisamente al finalizar el mes de mayo, concluyó el segundo periodo ordinario del primer año de esta legislatura y aquí le presentamos parte de los cambios que se avalaron a distintas leyes de la Ciudad de México en estos primeros meses, los avances, pero también la propia autocrítica de los legisladores al trabajo de representar a todos los capitalinos en el recinto legislativo de Donceles. Marina Estrada nos explica lo que ocurrió. El Congreso de la Ciudad de México abre hoy, 1 de febrero de 2022. La intención de la propuesta que hoy sometemos a su consideración es dar una nueva oportunidad y sacar por completo a las mujeres, niñas o adolescentes víctimas de violencia de este entorno complicado y traumático. Si no encontramos y empezamos a aplicar medidas que nos permitan contar con un equilibrio en el ordenamiento de nuestro territorio, porque este Congreso es nuestro. Esa es su visión personal, porque yo diría, este Congreso es del pueblo. No sería la primera ciudad del mundo en regular la renta de estancias turísticas en viviendas. Luego de 120 días de trabajo que comprendieron del 1 de febrero al 31 de mayo de este año, los diputados de los 8 grupos y asociaciones parlamentarias en el Congreso de la Ciudad de México concluyeron el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo y dieron paso a los trabajos de la Comisión Permanente que este miércoles llevó a cabo su primera sesión. ¿Qué decisiones se tomaron respecto a la ciudad y sus habitantes en este segundo periodo? ¿Cómo se evalúa por parte de las bancadas, pero sobre todo, cuál es la autocrítica que se hace al trabajo y a la eficiencia legislativas? Semana 21.2 estuvo en el Palacio de Donceles para saberlo de voz de los propios diputados. Pues decir en principio que tenemos un rezago legislativo muy importante y grave. Tenemos más de 1,200 iniciativas, puntos de acuerdo que desde la oposición hemos ingresado y que no ha salido
de dictamen en las comisiones. Entonces tenemos ahí un rezago que lamentablemente se debe a que justamente algunos diputados tomaron licencia, se fueron a hacer campaña por la presidencia de la República y luego regresaron después de este proceso de revocación de mandato. Estuvo un poco parada la legislatura por temas personales de algunos diputados, como el tema de la revocación, que se fueron a hacer campaña y dejaron un rato el Congreso de lado. Sí estamos quedando a deber, ¿no? Bastantes iniciativas y puntos de acuerdo en dictaminar, que son más de 300. Un tanto cuanto difícil por todas las circunstancias en las que nos vimos inmersos durante el desarrollo del mismo, recordando que traemos un retraso legislativo donde se cuenta con un rezago del procesamiento de los diferentes instrumentos, como son iniciativas y desahogo de puntos de acuerdo que quedaron pendientes derivado de principalmente de la ausencia de muchos diputados. Hablando especial de la agenda del PRD y la agenda de una servidora, tenemos todavía atoradas las iniciativas que tienen que ver con la defensa y la garantía de los derechos de las niñas y los niños en esta ciudad y lactancia materna. Todo está estancado en esa materia. Me parece que la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, aunque ha hecho un esfuerzo muy grande, es imposible sacar más de 200 dictámenes en este final de sesiones. Para la diputada Polimnia Romana del PRD, ha habido un esfuerzo importante por sacar adelante el trabajo de las distintas comisiones. Sin embargo, el número de iniciativas presentadas es grande, lo cual también muestra un intenso trabajo previo al análisis y discusión de dictámenes. Sobre este tema, la vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, Xochitl Bravo, reconoce que quedan pendientes. Pero esto no es solamente responsabilidad de un solo grupo parlamentario, sino de todos los diputados, ya que el Congreso funciona en comisiones integradas por legisladores de todos los partidos, asegura. Pienso que vamos bien en materia legislativa, tenemos ahí algunos pendientes aún. Pienso que en el tema legislativo no es responsabilidad de una persona, es responsabilidad de todas y todos los legisladores, porque presidimos comisiones, somos parte de las comisiones, ¿no? No es culpa de un grupo o de otro grupo parlamentario, que es un tema de voluntad política de todas y de todos. Creo que todos tenemos corresponsabilidad en esto. Es necesario corresponsabilidad de todas y todos, subraya la diputada Bravo. De acuerdo con datos de servicios parlamentarios, hasta el 19 de mayo se presentaron 478 iniciativas, a diferencia de las 405 que se registraron en el primer periodo. En este contexto, la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Marta Ávila, considera que se ha realizado un trabajo constante y que los resultados no están fuera del parámetro. Más allá de lo que está pendiente, los temas aprobados son relevantes, afirma. Para nosotros es un balance positivo, no hay ningún rezago legislativo ni una parálisis parlamentaria como se ha querido hacer en una narrativa de la oposición. Este Congreso de la Ciudad de México ha estado trabajando arduamente y pues estamos concluyendo y para nosotros es un balance muy positivo y en septiembre pues entraremos con los cambios de la mesa directiva, con los cambios de la Jucopo y con la agenda parlamentaria de todos los grupos que confluimos en este Congreso. Como parte de este balance del trabajo de los 66 diputados y diputadas, estuvo la aprobación de una reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Capitalina. ¿Con qué fin? El objetivo es garantizar el derecho de las y los policías a recibir atención para el bienestar mental y emocional a través de la Unidad de Atención y Referencia Psicológica. Y es que ser policía implica un estrés constante que sin duda debe atenderse. Además, ponga atención porque se modificó la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México para prohibir los castigos corporales como medidas de disciplina. Y en lugar de eso fomentar las medidas positivas y no violentas, elaboradas también con la participación de los menores de edad para garantizar sus derechos. En un tema relacionado con
Legisladores y legisladoras aprobaron cambios a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Qué cambió? Bueno, se incorporó el principio de buena fe de las víctimas, es decir, las autoridades están ahora obligadas a creer en la narración de los hechos que las personas afectadas o denunciantes declaren. Además, se aprobó el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Atlampa para convertir esta colonia que se ubica en la Alcaldía Cuauhtémoc, que por años ha estado marginada, en un nuevo polo de desarrollo inmobiliario. La nueva ley de publicidad exterior también fue avalada por el Congreso local en este segundo periodo. Obliga a las empresas a retirar en un plazo máximo de 1 año los espectaculares de las azoteas y frena la colocación de nuevos unipolares con el objetivo de evitar riesgos por la instalación de estructuras pesadas. Prohíbe contenidos sexistas o que vulneren los derechos humanos en anuncios, establece la creación de un registro de publicistas y endurece sanciones a quien coloque publicidad sin los permisos adecuados. Se busca además disminuir la contaminación visual. Y en temas que tienen que ver con elecciones, campañas, partidos políticos y democracia, hay 2 reformas aprobadas. La primera al Código de Procedimientos e Instituciones Electorales sobre la colocación de propaganda en el espacio público y en el equipamiento urbano, para que, en lugar de requerirse convenios con las autoridades, solo sea necesario emitir avisos. Esto para lograr una competencia más justa entre candidatas y candidatos. Con relación al tema electoral, la diputada Marta Ávila compartió con Semana 21.2 su postura sobre otra reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el fin de generar una mejor distribución del gasto, unificar distintas áreas del Instituto Electoral e incorporar una política de austeridad. Una reforma que causó mucha polémica y que incluso plantea la necesidad de contar con un instrumento que permita mayor civilidad a la hora de los debates. Ha habido parte del diálogo, creo que eso nos ha ayudado a avanzar, también a generar un reglamento que nos permita tener más civilidad política para que nuestro trabajo parlamentario siga avanzando. Y es que el jueves 26 de mayo los ánimos se exaltaron durante la discusión parlamentaria. Ante esto, la autocrítica se convierte en una herramienta necesaria. Pues yo creo que para hacer más armónico nuestro trabajo legislativo, poder trabajar en consensos, creo que en la Junta de Coordinación Política ya logramos avanzar con un pequeño reglamento, nos hace falta nuestro código de ética. Hoy el presidente de la mesa hace un llamado a todos los diputados y diputadas a que haya esta civilidad. Lo que pasó el jueves anterior en esta sesión es algo que no puede volver a suceder. No podemos, a partir de no estar de acuerdo en algo, pues boicotear las sesiones, sino más bien siempre hay que entablar el diálogo por delante, y creo que eso es una parte fundamental que tenemos que trabajar en este segundo año legislativo y en el primer periodo ordinario. Entonces, en una autocrítica tenemos que decir que efectivamente hemos propuesto mucho, pero lamentablemente no se ha traducido en una reforma ya legal para beneficio de toda la ciudadanía. Pienso que se tiene que privilegiar el acuerdo, el diálogo, más allá de posiciones que tienen que ver pues con obstaculizar las sesiones, con obstaculizar que salgan algunas iniciativas. Pues que debe de existir la voluntad política de todas las fuerzas para llegar a los acuerdos necesarios en pro de los ciudadanos. No importando los colores, se tiene que llegar a acuerdos para poder sacar estos trabajos en las comisiones y poderlos sacar aquí en el Pleno y no caer en la parálisis que se cayó. Nuestra propuesta es aportar, dialogar, acordar, nunca atacar sin fundamento, y creo que desde ahí podemos partir una buena base. El PRD siempre va a estar por la propuesta y no por la descalificación. Tenemos que ser sensibles a los temas políticos, en donde tengamos la capacidad de podernos entender entre las diferentes fuerzas políticas que existen, y tratar de dejar, aunque es difícil, tratar de dejar a un lado sesgos personales.
Con estas reflexiones a manera de autoevaluación y con estos compromisos, las diputadas y diputados de la Ciudad de México cerraron el segundo periodo para seguir con las sesiones ordinarias y extraordinarias de las comisiones y comités, mesas de diálogo, foros y parlamentos. Como parte de estos trabajos se realizó la segunda edición del Parlamento Internacional de la Madre Tierra, convocado por el coordinador de la Alianza Verde, Jesús Sesma Suárez, quien destacó la importancia de dejar el modelo lineal de extraer y desechar para pasar a uno que permita respetar y extender el ciclo de vida de los recursos naturales. Además, Alfredo Rojas Díaz Durán, coordinador general del Parlamento, presentó la iniciativa Pacto ILE 2030 para sumar proyectos ecológicos locales de todo el mundo, de los cuales ya se tienen 300 y se busca conjuntar 1.500 para integrar el comité de organización de la primera Feria Internacional Climática. Se contó con la presencia de embajadores de naciones como Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Grecia y representantes de 24 países como el Congo, Panamá, Corea, Australia, Paraguay y la Unión Europea, entre otros. Además, esta misma semana iniciaron, como decíamos, las tareas de la Comisión Permanente que quedó conformada por 21 legisladoras y legisladores. Como lo marca la ley y el reglamento del Congreso, esta comisión puede convocar a sesiones extraordinarias de las que se prevén al menos 2 con el fin de avanzar en la dictaminación de las iniciativas que están en proceso. Ahí parte del trabajo que su diputada y su diputado llevaron a cabo durante el segundo periodo de sesiones de este primer año legislativo en el Congreso de la Ciudad de México. Como vimos, con el fin de avanzar en el debate y aprobación de las múltiples iniciativas presentadas, se prevén varias sesiones extraordinarias de la Comisión Permanente. Y por supuesto, para que usted esté informado de lo que se discuta, sobre todo de los cambios legislativos que se aprueben, Congreso TV lleva a diario las actividades de la segunda legislatura a través de nuestras distintas plataformas. Se logró que se debatiera con toda libertad. Este es un espacio de libertades. A nadie se le dice de qué puede hablar o de qué no puede hablar. Se lograron acuerdos, como fue evidente en esta última sesión. Sí. No obstante que se esperaba un gran choque de opiniones, sin embargo, hubo acuerdos para la formulación correcta de esta iniciativa. Y para hablar acerca del alcance de los logros de este primer año legislativo, está con nosotros el diputado Héctor Díaz Polanco, quien es presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente. Llegamos a la entrevista de semana 21.2. Para mí es un placer poder conversar con el presidente de la mesa directiva de esta segunda legislatura, el diputado Héctor Díaz Polanco, para hacer un balance de lo que fue este primer año legislativo en este Congreso de la Ciudad. Diputado, gracias por estar con nosotros. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Pues decimos, un balance de este primer año legislativo que fue muy intenso, usted presidiendo la mesa directiva desde una perspectiva distinta al resto de los diputados, ¿cómo lo califica? Pues mire usted, pese a que hubo momentos de tensión, momentos de turbulencias, de desavenencias, el balance es ampliamente positivo según lo veo yo, y me parece que los datos, la información confirma completamente este punto de vista. Ha sido un año de trabajo muy intenso. Es algo en lo que hay que trabajar en términos de opinión pública. Tenemos una imagen equivocada de que los congresos, y particularmente el Congreso de la Ciudad de México, son lugares casi de esparcimiento, que el trabajo es poco. Sin embargo, esto no corresponde para nada con la realidad. El trabajo de los congresos, y particularmente este Congreso de la Ciudad de México, es extremadamente intenso. Se puede decir que incluso algo fatigoso, puesto que todo el mundo está involucrado en varias actividades paralelas. En mi caso, por ejemplo, estando al frente de la mesa directiva y conduciendo las sesiones 2 veces a la semana, a eso se agregan las
las reuniones de la conferencia para preparar las sesiones. Así es. Y se agrega el hecho de pertenecer mínimo a 5 comisiones y comités, de tal manera que todo el tiempo hay actividad, es actividad muy fuerte, muy intensa. Así que el trabajo ha sido arduo, pero ha cosechado muy buenos resultados, muy buenos frutos. Esto se observa en el hecho de que, pese a que al principio parecía que no avanzábamos, sobre todo en términos de aprobación de dictámenes y en consecuencia de construcción de legalidad en la ciudad, como se vio en las últimas semanas, nos llenamos de dictámenes con un caudal enorme de transformaciones, de propuestas sumamente importantes que van a mejorar enormemente la vida de la ciudad. En realidad hay una visión también poco certera respecto a lo que se puede hacer cuando se trabaja con buena intención, con afán de que la sociedad mejore, de que nuestra ciudad se convierta en lo que fue durante mucho tiempo la gran vanguardia y que necesitamos mantener en términos de reconocimiento de derechos, en términos de mejorar la vida de la gente a partir de cambios legales que permiten que los derechos de los ciudadanos sean reconocidos y aplicados. Aunque hemos tenido momentos ríspidos, algunos muy intensos, en general la relación ha sido, digamos, aceptable, buena. Se demuestran dos cosas. Cuando se aplica la norma, nuestro reglamento interno, que implica como piedra angular el respeto de la opinión de los demás y particularmente el respeto de las personas, de los diputados y diputadas, las cosas marchan y marchan muy bien y con muy buenos frutos, como ya dije. Y cuando hay excesos en términos de desconocimiento de los reglamentos, de la ley orgánica, etcétera, pues hay problemas naturalmente. Pero yo diría que son en el marco general pequeños tropiezos y que en general se ha avanzado con muy buen paso, con buenos resultados para la ciudad, que es lo que importa verdaderamente. Diputado, hablamos de voluntad política, se escucha mucho al interior de este recinto, sobre todo para llegar a los consensos. Y decíamos que desde su perspectiva todo es distinto, porque encabezar la mesa directiva es una tarea y una responsabilidad muy grande al interior del Congreso. Lograr esos consensos también viene del trabajo que usted realiza y que, como bien señala, cuando hay desacuerdos es justo donde tiene que entrar esta responsabilidad y la aplicación tanto del reglamento como de las propias leyes. Me imagino que no ha sido una tarea pues nada sencilla, pero también ahí están los coordinadores de las distintas fuerzas que están representadas en este Congreso. Así es, lo cierto es que hay varios malentendidos respecto al papel de la presidencia de la mesa directiva, porque cada cual interpreta a qué bando, a qué propósito debe adaptarse la actividad del presidente. Lo que no se comprende es que, y yo lo dije desde el principio, que el presidente de la mesa directiva es el presidente de la mesa directiva en su conjunto y conductor general de las actividades en el pleno, sin inclinarse de un lado u otro. Por supuesto, cada cual no solo interpreta que debe el presidente actuar a su favor, sino que si no lo hace, interpreta que actúa en su contra. Es muy difícil mantener ese equilibrio. Yo lo intenté, muchas veces hubo malentendidos a ese respecto, con la idea de que se quiere favorecer a un grupo determinado. Es algo que a mí me sorprende mucho, porque la verdad es que es francamente ridículo suponer que, por ejemplo, puede uno darle preferencia a alguien en las intervenciones. Pues ¿de qué manera? Pues el que va a intervenir tendrá que defender sus argumentos. El presidente no lo puede ayudar en nada, de tal manera que sería ridículo incluso dar preferencia en términos de intervenciones, etcétera. Eso no es posible. Y cuando por alguna inadvertencia ocurrió que no vi yo, porque no es fácil la vista en el pleno, de repente no ve uno por los reflejos, etcétera, o por distracción, alguien que pide la palabra,
Habrá quien dirá, está pidiendo la palabra y en ese se le concede de inmediato, pero no se le negó a nadie la palabra explícitamente, a menos que se quisiera intervenir fuera de la norma, que es otro asunto de algunos diputados que querían hacer de esto una de las bellas artes, que es el de intervenir sin que nadie le hubiera dado la palabra, cuando el reglamento es claro que debo recibir la autorización para hablar según el reglamento. De tal manera que fue muy difícil, creo yo, a lo largo del tiempo y mantener ese equilibrio, pero en términos generales se mantuvo, se logró que se debatiera con toda libertad. Este es un espacio de libertades, a nadie se le dice de qué puede hablar o de qué no puede hablar. Se lograron acuerdos, como fue evidente en esta última sesión, sí. No obstante que se esperaba un gran choque de opiniones, sin embargo hubo acuerdos, de tal manera que, como se puede ver, este es un órgano que tiene una gran responsabilidad y que puede cumplirla con un mínimo de buena voluntad, de acuerdo, de comprensión mutua. Y que usted en eso de la voluntad, los acuerdos, tiene toda la experiencia del mundo, sabe cómo guiar justamente este tipo de trabajos que, insistimos, no ha sido una tarea nada sencilla. Termina esta labor que usted desarrolló como presidente de la mesa directiva para dar paso ahora a la labor de diputado. ¿Cómo mejorar el proceso parlamentario una vez que usted ya tiene todo este análisis y esta lupa de lo que se ha vivido aquí en el Pleno? Sí, quizás concluida esta fase, se puede pensar de una manera formal reforma de la normatividad del Congreso, porque sí hay contradicciones en el reglamento, hay de repente vacíos que dan oportunidad a una interpretación demasiado amplia que a su vez conduce a conflictos, de tal manera que podemos mejorar ampliamente tomando como base la experiencia que hemos tenido y hacer modificaciones. Esto se ha hecho de manera, digamos, indirecta. Por ejemplo, en el famoso ya Acuerdo 14 que se aprobó apenas hace un par de semanas por parte de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, que hizo una serie de ajustes a la normatividad consensada entre los diversos grupos parlamentarios, de tal manera que tuvo la legitimidad suficiente para que por lo menos en las condiciones normales fuera respetado. Hubo momentos difíciles en que ni siquiera ese acuerdo propio se respetó por un momento, pero en general ayudó mucho a la conducción de las últimas sesiones, lo cual es una muestra de que si mejoramos la normatividad, ajustando, por ejemplo, el asunto de que hay a veces contradicción entre una norma y otra, la ley orgánica y el reglamento, por lo que hace, por ejemplo, a los plazos, por lo que hace al tipo de quórum, que se pueden, digamos, ajustar de tal manera que todos sepamos con claridad a qué atenernos y que no haya tanto margen de interpretación. Que eso será muy importante para el próximo año. Entendemos que también muchas de las circunstancias que se viven afuera, en la agenda pública de nuestra ciudad, también impactan al interior de este Congreso, y es también parte de las labores que usted realizó, porque al ser presidente de la mesa directiva acudía a otro tipo de eventos representando al Congreso, llevando justamente los temas que aquí se aterrizan, los que se analizan y que allá afuera se vuelven una realidad, diputado. Así es, esa es otra vertiente del Congreso que es a menudo desconocido. El hecho de que el Congreso vive en la sociedad, en la Ciudad de México, y en consecuencia tiene un conjunto de vasos comunicantes con diversos tipos de organizaciones, desde, por supuesto, los órganos de carácter institucional, que son muchos y muy importantes, pero también las organizaciones de carácter civil, de la llamada sociedad civil, que tienen propósitos coincidentes con los propósitos del Congreso. Y en consecuencia, con una gran frecuencia tuvimos encuentros aquí en la sede en Donceles con estas organizaciones de la sociedad civil y también con representantes de diversas instituciones de carácter gubernamental, de carácter jurisdiccional, social, política, etcétera, que contribuyen a que se amplíe el rango de acción del Congreso y a hacer de
de la sede del Congreso un lugar de convergencia, todos con el mismo afán de mejorar las condiciones de desenvolvimiento que tienen nuestras instituciones civiles, políticas, etcétera, e incluso económicas, para hacer que la Ciudad de México sea lo que queremos todos, un ámbito extraordinario de vida. Así es, porque aquí vivimos todos y en un conjunto, pues trabajando codo a codo, creo que nos irá mucho mejor. Deja usted la presidencia de la mesa directiva, se incorpora como diputado y sabemos de su experiencia y también de su cercanía con los pueblos y barrios. La agenda, ¿cuáles serán los temas que usted habrá de impulsar, diputado, ya como integrante de esta segunda legislatura, dejando a un lado la mesa directiva? Sí, en relación con grupos sustantivos, por supuesto, los pueblos indígenas son una de mis prioridades porque además son una de mis creencias profesionales. También está este tema de las reformas a la propia normatividad interna del Congreso, en el que creo que se debe hacer un intento, y también el de ampliar las relaciones con otros sectores. A mí me parece que, por ejemplo, debemos tener más vínculos con el sector de la creación, por ejemplo, no solo en su sentido, digamos, académico, científico, sino también en el sentido creativo. Pues este es un país de artistas, este es un país de escritores, de pintores, de músicos, y deben encontrar también en el Congreso, digamos, acogida para potenciar sus capacidades, etcétera, y para que nos beneficiemos de ellos. Yo creo que eso habrá que impulsarlo y en general velar porque el Congreso funcione con un mínimo de armonía. La verdad es que la experiencia que he vivido en este año muestra clarísimamente que la discordia y el intento constante de armar polémicas y conflictos no hace más que obstaculizar el trabajo y que no produce buenos frutos, que cuando podemos ponernos de acuerdo, dialogar, las cosas marchan y marchan para bien de la sociedad. Pues agradecerle, diputado Héctor Díaz Polanco, y por supuesto lo seguiremos viendo en las próximas semanas, ahora en esta comisión permanente, y seguir muy de cerca sus actividades. Gracias por esta conversación. Gracias, yo soy el agradecido. Buenos. Gracias a usted. Ahí lo tiene, las palabras del diputado Héctor Díaz Polanco, quien estuvo presidiendo en este primer año legislativo la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México en su segunda legislatura. Así llegamos al término de nuestra emisión. Gracias por acompañarnos. Siga muy de cerca nuestras transmisiones para enterarse del trabajo legislativo. Hasta pronto.